Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Miguel Agüero Morales y a continuación les voy a hablar sobre los pasos para implementar un programa de gestión documental. Por lo tanto, la Ley 594 del 2000 en su artículo 22, procesos archivísticos, establece que la gestión de documentos dentro del concepto archivístico total comprende procesos tales como la producción, la recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. Les voy a hablar sobre el primer paso del concepto producción documental, que es la generación de documentos de las instituciones en cumplimiento de sus funciones, lo cual comprende los aspectos de su origen, creación y diseño de formatos y documentos conforme al desarrollo de las funciones propias de la entidad. Para ello les voy a dar dos ejemplos, que son la creación y diseño de documento y la determinación de tamaño, calidad y tipos de soporte, engramajes y tintas. Voy a continuar con el segundo punto, que es la recepción de los documentos, que son conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que sean remitidos por una persona natural o jurídica. Para ello voy a dar los siguientes ejemplos. Identificar los medios de fax, recepción, mensajería, correo tradicional u otros. Recibo de documentos oficiales, verificación y confrontación de folios, copias y anexos o firmas. Sigo con el tercer punto, que es la distribución de los documentos, que son actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. ¿Por qué? Porque esto relaciona el flujo de los documentos al interior y al exterior de una entidad, sin interesar el medio de distribución de los documentos con otro mecanismo de control y verificación de los mismos o de este proceso. Para ello voy a dar los ejemplos de la distribución de los documentos externos, que son la identificación de dependencias disciplinarias de acuerdo a la competencia, o la organización de documentos en buzones o casilleros. Voy a hablar de la distribución de los documentos internos, que son la identificación de dependencias y el registro de control de entrega de los documentos internos. Voy a hablar ahora del concepto trámite de documentos, que son curso de documentos desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. Para ello voy a hablar de las actividades que cumplen la función de los trámites, que son la confrontación y diseñamiento de una planilla de control y ruta de trámite, que es determinación de competencias según sus funciones de las dependencias. Voy a hablar del concepto consulta de documentos, que es el acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer la información que contiene. Para ello voy a dar el ejemplo del concepto. Para ello voy a hablar sobre los ejemplos de esto, que son la determinación de la necesidad y precisión de consulta, la determinación de competencia y de las condiciones de acceso. También se dice de este punto la estrategia de búsqueda, que es la disponibilidad de expedientes, disponibilidad de fuentes de información, establecimiento de herramientas de consulta. Ahora voy a hablar del concepto organización de documentos, que es un conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una institución como parte integral de los procesos archivísticos. Las actividades de la organización de documentos son la elaboración de inventarios documentales, la organización y entrega de transferencias documentales, la aplicación de disposiciones finales de las TBRD. Ahora voy a hablar del punto conservación de los documentos, que es un conjunto de medidas preventivas adoptadas para garantizar la integridad física de los documentos de archivo sin alterar su contenido.
que su contenido, con la ubicación, con los aspectos estructurales, la distribución y la estantería. Cuando son condiciones ambientales, hablamos de la ventilación, iluminación y mantenimiento. Ahora voy a hablar del último punto, disposición final de los documentos, que es definición de selección de documentos en una etapa del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las tablas de retención documental y las tablas de evaluación documental. Para ello voy a hablar de las actividades que concuerda esto, que es la conservación total. Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, que los que tienen por depósito legal o los que por su contenido informan sobre origen o desarrollo o estructura o procedimiento o políticas. Para finalizar, considero que la implementación de los pasos de los programas de gestión documental son primordiales para que un profesional de CIRPA los mantenga presente en su vida laboral o social. Saludos.